Bueno, lo que vamos a ver ahora es las razones trigonométricas de un ángulo agudo, ¿sí? En los ejes cartesianos, y vamos a hacer una circunferencia justo con centro en el origen de coordenadas. Y vamos a decir que esta circunferencia tiene un radio al cual le vamos a decir, llamar 1, ¿sí? Este radio va a ser un radio de una unidad, ¿sí? No importa cuánto mida, pero es de una unidad. Bueno, entonces, si nosotros pensamos en seno es, ¿se acuerdan cuando eran más chicos estudiaron las razones trigonométricas, las funciones trigonométricas para los ángulos rectos, ¿sí? Y entonces en ese momento vieron que si tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Y tengo un ángulo alfa, si me ubico, vamos a poner lados A, B y C, ¿sí? Entonces, vieron que el seno de alfa era igual, ¿sí?, al cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa siempre era lo opuesto al ángulo recto. Y vieron que coseno de alfa era cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y que la tangente de alfa era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, que en este caso es el A, sobre el cateto adyacente, que es el C. Y para esto usaban una frase, ¿sí? Seguramente se las deben haber enseñado, que era so, ca, toa, ¿sí? Socatoa. Seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente. Bueno, basándonos en esto, vamos a ver las funciones trigonométricas en la circunferencia de radio 1 con centro en el centro, en el origen de coordenadas. Bien, si nosotros tenemos alfa, ¿sí?, seno sería el opuesto, que en este caso, si ustedes se fijan, es y, la longitud de esta es y, y sobre r, pero r igual a 1, ¿sí? O sea que seno sería y, ¿sí? En esta circunferencia el seno se mide en y. Y ahora después les digo algo sobre eso. El coseno, ¿sí?, si ustedes se fijan, como es adyacente sobre hipotenusa, es x adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? O sea que es x sub 0. Y la tangente es opuesto sobre adyacente, o sea, opuesto y, un poquito más claro, y sobre adyacente, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo miro que es y sobre x, o sea, y sub 0 sobre x sub 0, también puedo decir que tangente es, como seno es y sub 0 y coseno es x sub 0, que la tangente es seno sobre coseno, en esta circunferencia de radio 1 y centro en el origen de coordenadas, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos esta primer igualdad, que la tangente es seno de alfa sobre coseno de alfa, que vamos a ver que lo vamos a usar bastante, ¿sí? Por otro lado están las razones trigonométricas recíprocas, ¿sí?, que son como las inversas de esas. Entonces, por ejemplo, cosecante, ¿sí?, es 1 sobre seno, ¿sí? O sea que, bueno, cosecante es 1 sobre seno, secante es 1 sobre coseno, y la tangente es 1 sobre tangente, ¿sí? O, lo que es lo mismo, como es 1 sobre tangente, podemos decir que la cotangente es coseno sobre seno, ¿sí? Algunos, depende del libro, por ahí lo encuentran escrito como cotang, ¿sí? Pero bueno, cotangente. Bien, y con esto vamos a trabajar, ¿sí? Y les voy a mostrar un detalle más antes de pasar a otro video. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una circunferencia, ¿sí? Y si ustedes se fijan en la calculadora, pongan seno de 30, ¿sí? Seno de 30 les da 1/2, ¿sí? Ponen en la calculadora seno de 30 da 1/2. 1/2, ¿sí?, es porque
Si yo, por ejemplo, les muestro esto para que entiendan la relación, o sea, ¿qué hacen las funciones trigonométricas? Lo que nos relacionan son ángulos con lados. Hacen que tengamos esa relación que antes, cuando ustedes estaban en primaria o en primer año, la profesora les decía, bueno, saquen los ángulos de este triángulo o saquen los lados, el perímetro, ¿sí? Y cuando algún chico mezclaba lo que era lados con ángulos, le decían, no, bueno, ahora en este momento estamos trabajando con los ángulos. No se mezclaban y si no les decían, estamos trabajando con los lados, no mezcles, no podés contestar con ángulos cuando te están pidiendo lados, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Justamente con las funciones trigonométricas podemos hacer esa relación entre ángulos y lados. Por ejemplo, el seno de 30, ¿sí? Es un medio. ¿Y cómo yo veo eso en la circunferencia? Supongamos que yo no tengo para medir un transportador, ¿sí? Pero sé que seno de 30 es un medio. El seno, ¿sí? Se mide en Y, según lo que vimos acá. El seno es Y. Entonces, el seno de alfa es Y. Si yo sé que es un medio, esto es el valor de Y. Esta es mi unidad. No importa cuánto haya yo puesto que mida. 4 cuadraditos, 5 centímetros, lo que sea. Tomo la mitad, ¿sí? Y prolongo esa línea hacia la circunferencia y trazo, ¿sí? Este segmento, que es el lado, tengan la seguridad de que esto es un ángulo de 30 grados, ¿sí? Porque seno de 30 es un medio, o sea que seno, si yo hago el seno de 30, me está queriendo decir que este lado opuesto al ángulo es de un medio, ¿se entiende? Y así igual, cuando hablamos de coseno, el coseno de 60, ¿sí? Si ustedes se fijan, les da un medio. Pero ¿qué pasa? Coseno, ¿sí? Se mide en X. Entonces, la relación que estoy teniendo es en X. Si yo quiero hacer sin el transportador, no es que lo tengamos que hacer, sino para que entiendan la relación entre una cosa y la otra. Sin el transportador, un ángulo de 60, ¿sí? Marco la mitad de esta unidad. O sea, esto sería un medio cuando esto es 1, ¿sí? No importa cuánto mida. Traslado. Y este ángulo que está acá es de 60. Seguro, seguro es de 60. Si no, prueben, lo miden con el transportador y se fijan. ¿Estamos? Bueno, entonces esa es la relación. Ahora vamos a seguir avanzando con más videos.